Paz de Cristo, mis amados hermanos. En esta ocasión quiero compartir Hebreos capítulo 11 para usted. Recuerde que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Antes de que naciéramos aquí en la tierra, Dios ya nos había creado en el cielo. Por eso Jeremías capítulo 1 verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces antes de nacer ya éramos, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había creado en el cielo, en una atmósfera espiritual, porque nuestro Creador nos creó en su mente, en su corazón. Así que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Cómo podemos vivir esa experiencia terrenal conforme a la voluntad de Dios? Con una simple palabra: fe. Dios nos creó para que nosotros nos moviéramos en el ámbito espiritual por la fe. Cierta ocasión en la Biblia habla de que el maestro llevó a sus discípulos a un lado, viajando en un bote, cruzando un lago. Pero en el transcurso de ese viaje empezó a venir una tormenta, de tal manera que el bote donde estaban los discípulos con el maestro empezó a moverse muy agitado. Los discípulos estaban atemorizados viendo que la barca se movía de un lado para otro, los vientos y el agua y la lluvia, la tormenta. Pero los discípulos a cierta distancia miraron algo que parecía un fantasma. Incluso la palabra lo registra de esa manera, que los discípulos gritaron: ¡un fantasma! Pero uno de los apóstoles que estaban en el barco miró y dijo: es el maestro. Y gritó: maestro, si eres tú, manda que yo vaya y camine en el agua igual que tú. El maestro Jesús le dijo: ven. Entonces un hombre llamado Pedro bajó de la canoa y puso sus pies en el agua. Y empezó a caminar y a dar pasos y a sentir el agua como algo sólido, de tal manera que él se asombró y dijo: ¿pero qué está pasando? Él quitó la mirada del maestro y empezó a ver los vientos, empezó a ver la tempestad y empezó a hundirse. Dejó de caminar por fe. A veces así nos pasa. Pero en la palabra Dios nos deja un capítulo, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Para que yo me mueva en este mundo terrenal, necesito intercambiar un billete para gasolina para mi auto, un billete para una camisa nueva. Yo intercambio un billete y compro comida. Ese billete es una moneda de cambio. Pero en el reino espiritual de Dios lo que ocupo es la moneda de la fe. La moneda del reino es la moneda de la fe. Es decir, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escucho palabra, más me lleno de fe. Más recibo esa sustancia, más recibo esa energía, ese poder, la fe. Entonces, si ocupo sanidad para mi cuerpo, intercambio mi fe y Dios me da sanidad. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en el reino espiritual de Dios, para que yo entre a la bodega celestial y traiga esas bendiciones a la tierra, necesito moverme por la fe. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que la de Caín. Por la fe Noé construyó un barco aunque nunca había visto la lluvia. Por la fe Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el mar como si fuera tierra seca. Por la fe Abraham salió de su lugar a la tierra que Dios le prometió, porque así le dijo el Señor: vete de tu tierra, de tus parientes, al lugar donde yo te mostraré. Entonces Abraham se movió en esa dimensión espiritual de fe y salió de un lugar conocido a un lugar desconocido. Por la fe el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, creyendo que tú y yo recibiríamos ese sacrificio para que fueran perdonados nuestros pecados, y por fe tendríamos esperanza de salvación. Por la fe, mis amados hermanos, podemos conquistar. Dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios depositó en nuestro espíritu fe.
Por eso la escuela de la fe, para poder estar en la escuela de la fe necesitamos revelación, necesitamos esa iluminación del Espíritu Santo. Dios le dio esa revelación a Noé que construyera un arca y obedeció. Dios le dio la revelación al patriarca Abraham de que saliera de su tierra y su parentela y obedeció. Dios le dio la revelación a Abel para que ofreciera un sacrificio al Señor y lo hizo. Dios quiere que nos movamos en esa dimensión de fe. Dios espera de nosotros que le creamos, que confiemos en Él, que seamos obedientes. Y en esa dimensión espiritual, la palabra dimensión significa un plano, es decir, un lugar. En ese lugar de fe, en esa dimensión espiritual de fe, nos movemos y vemos la gloria de Dios. Déjeme decirle que en el cielo hay bodegas grandes, que incluso hay una bodega que tiene su nombre. Todas las bendiciones que Dios ha reservado para usted, cada día Dios la manda del cielo a la tierra, así como dice en Isaías, así como la lluvia yo mando y la nieve y no vuelve otra vez acá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo mando y será prosperada para la cual lo envío. Por lo tanto, usted no es una equivocación, usted no es un error, usted es un propósito divino. Pero para poder vivir en el ámbito espiritual de Dios ocupa fe. ¿Dónde encuentra la fe? A través de la palabra. Cierto día el Señor iba predicando la palabra y una mujer que tenía 12 largos años de flujo de sangre oyó que el maestro pasaría por ese lugar. La palabra de Dios dice que esta mujer llegó y tocó el borde del manto del maestro. No dice que pidió permiso, no dice que, Señor, ¿será que puedo tocar tu borde? Ella lo hizo. Ella tocó el borde del manto del maestro, lo hizo por la fe. Ella tocó el borde, es decir, le puso una demanda a su necesidad. Ocupaba sanidad, había gastado todo su dinero, ya no tenía más dinero para poder ser sanada, pero oyó que el Señor pasaba por ahí y su corazón se llenó de fe porque escuchó que ese hombre era el Hijo de Dios y estaba sanando a los enfermos. Por lo tanto, tocó el borde del manto y recibió. La palabra dice que el Señor dijo a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, ¿no ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El Señor dijo, alguien me tocó con tanta fe, con tanta expectativa de que el poder lo sacó de mí. Esta mujer temerosa y temblando dijo, maestro, yo te toqué. El Señor le dijo, ve en paz, mujer, y queda sana de ese azote. Ella recibió su sanidad. Cierta parte de la palabra también dice de que un hombre llamado Bartimeo, ciego, oyó que Jesús pasaba por ahí y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo reprendía, le decían, cállate, estamos en el culto. Pero él clamaba más fuerte porque sabía lo que significaba Jeremías 33:3. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El maestro se paró y le dijo, traigan al mendigo, traigan al ciego. Llegó Bartimeo, pero antes de que llegara él tenía una capa. Era un trapo que les regalaba el gobierno, que acreditaban de que eran mendigos y el pueblo tenía la obligación de apoyar a los mendigos. Entonces Bartimeo tomó la capa que el gobierno le dio, lo tiró y llegó ante el maestro y le dijo, maestro, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Era obvio porque estaba ciego, pero el Señor quería que le dijera para ver lo que creía Bartimeo. Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista. El Señor le dijo, conforme a tu fe sea hecho, y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por fe podemos conquistar. La palabra de Dios dice, en verdad te digo, que si dijeres a este sicómoro o a esta montaña, quítate y échate al mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Y hay otra parte de la palabra de Dios que dice, al que cree todo le es posible, Marcos 9:23. Todo es cuestión de fe. Claro que pues algún tiempo acabará la fe, algún tiempo acabará la esperanza y el amor nunca acaba. Pero mientras vivamos, mis amados hermanos, necesitamos la fe. La fe es muy importante para la salvación.